la voz más saludable de México. Hoy se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata. El Día Mundial fue el 17 de noviembre, que es el tipo de cáncer más frecuente en los hombres. En México se registran 25,000 casos de cáncer de próstata al año y 7,500 fallecimientos anuales. Y es que 7 de cada 10 pacientes se atienden en una etapa avanzada que puede llegar a ser incurable. Eso es súper importante. Aquí vienen lo que es diagnósticos oportunos. Aunque el origen del cáncer de próstata es multifactorial, los antecedentes familiares son súper determinantes. Al inicio, el cáncer de próstata no presenta sintomatología. Ojo, por ello es importante realizar un estudio de antígeno prostático y un examen de tacto rectal a partir de los 40 años. Y esto estamos hablando anual. No es que si ya tiene 60 años y se lo hizo a los 40, y si no es anual, su médico, en relación a lo que encuentre, le va a decir tal vez ven en 2 años o vas bien o lo que sea, pero eso va a ser decisión de un médico. Pero tenemos que checarlo a partir de los 40 años en todos los hombres. Los hombres son los que tienen la próstata. Y quiero darle la bienvenida a doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología. Con esta información tan importante, querido Miguel Ángel, del cáncer de próstata, y hay un tema aquí que lo tenemos que tocar, y es que en sí los hombres no son muy dados a ir al médico y mucho menos a hacer chequeos. Van casi arrastrados a veces por su familia, por la pareja, por lo que sea, y cuando ya se sienten muy mal. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que tocaste temas bien relevantes. Creo que en México necesitamos vencer todavía esa costumbre que tenemos que el hombre solamente debe ser proveedor y que la responsabilidad de su salud recae en su pareja, en su mamá, su hija o incluso en su esposa. Creo que esto es algo muy importante. Vencer estos estigmas sociales que hemos creado en el transcurso de los años. Creo que el hombre tiene que aprender que es responsable de su salud y que esto va a conllevar beneficios a largo plazo. Estamos tratando nosotros en este mes de la concientización del cáncer de próstata de evitar muertes asociadas a este tipo de tumores. Sí. Creo que para nosotros este tema que tocas es muy relevante, donde el 70% de nuestros hombres se presentan con enfermedad avanzada y de estos, pues obviamente 40% estamos hablando en términos generales, se presentan con enfermedad metastásica al diagnóstico, que esto es muy alto. Sí, aquí la enfermedad metastásica, para la gente que no está muy allegada a esta terminología, es cuando las células migran hacia otros órganos. Podría ser columna, podría ser hueso, pulmón. ¿Dónde es donde normalmente por cáncer de próstata migran estas células? ¿Cuál es como el órgano que sigue? Pues lamentablemente lo mencionaste muy bien. El principal órgano afectado en cáncer de próstata es habitualmente el hueso. Sí. El hueso hay que recordar que es una estructura súper importante para mantener obviamente nuestra actividad diaria y esto representa un riesgo muy importante porque hay eventos relacionados al esqueleto como pueden ser fracturas, el hecho de que tengas una lesión medular, pues que representan un riesgo muy importante para nuestros pacientes y obviamente eso los discapacita de manera permanente a muchos de ellos y estos son costos no solamente para la familia, sino también para el Estado y obviamente es un paciente que se vuelve mucho más complejo de tratar. Sí. Hablando del año de presentación, estamos hablando del pico etario. ¿A qué edad sería la presentación del cáncer de próstata? Sin antecedentes. La edad promedio de diagnóstico en México son 65 años de edad. La edad promedio reportada a nivel internacional son alrededor de los 68 o 69 años de edad. Es decir, estamos ligeramente más jóvenes, pero no significa que esto tenga una diferencia estadística. Sí. Pero en términos generales, pues estamos hablando de 25,000 pacientes que se presentan a los 65 años de edad, con edad promedio, y que hay que recordar que para un país como México, donde somos una población económicamente activa hasta edades muy tardías, pues sí es un impacto muy significativo para nosotros. En la productividad. Y aquí es importante recalcar, doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, que no es exclusivo de esas personas con esa edad, que se está viendo ya diagnósticos en hombres más jóvenes.
Y nosotros, el diagnóstico de hombres jóvenes, por definición en cáncer de próstata, hablamos de pacientes menores de 55 Ujú. años. Para nuestra población, pues estamos hablando de aproximadamente de un 15% de pacientes que se presentan en edad más joven. En el Instituto Nacional de Cancerología en los últimos años nos ha sorprendido porque el paciente más joven que tenemos es uno de 42 años de edad con cáncer de próstata, Sí. obviamente con variantes mucho más agresivas que lo que se ve en una persona de 75 años, 65 años, pero todas estas situaciones particulares creo que sí hay que destacarlos. Un paciente joven requiere la experiencia de un equipo y obviamente el paciente de una edad promedio, pues no significa que no necesita ser visto en un equipo, pero posiblemente tenga mayores Sí. alternativas terapéuticas. Hay gente que nada más piensa que hacerse el antígeno prostático, un examen de sangre, es suficiente. Y yo creo que aquí, no sé si con la experiencia que tú tienes, doctor Miguel Ángel Álvarez, que hay antígenos prostáticos que salen bien y son falsos negativos, o sea, estoy hablando en el parámetro. Y por eso es tan importante Y el tacto rectal. indiscutiblemente, hay que recordar que el antígeno prostático específico como método de escrutinio no es el mejor método. Y bien lo dices porque hay variantes agresivas que no necesariamente te van a elevar el antígeno prostático. Ujú. El cáncer de próstata, entre más desdiferenciado, es decir, entre más pierda las características de una próstata normal, pues menos antígeno prostático específico va a elevar. Por eso es bien importante que la evaluación tiene que ser integral. Es decir, se tiene que hacer un antígeno prostático específico, considerar los antecedentes heredofamiliares o los antecedentes individuales, Sí. valorar una exploración física, si el paciente tiene características de una próstata normal y un antígeno normal a los 45 años, pues, o a los 40 años, me puedo esperar 5 años más para una nueva revisión. Exacto. Sin embargo, si a los 45 años de edad tengo un antígeno de 4 y una próstata ligeramente que haya cambiado o tiene unas características de sospecha, indiscutiblemente que tengo que incluso considerar una biopsia. Ujú. Todos los casos de pacientes de cáncer de próstata no solamente es el antígeno, que bien lo dijiste, es la evaluación clínica y obviamente la sospecha diagnóstica, que esto es muy importante. Sí. Para muchos de nosotros el antígeno prostático específico, más cuando tienes un paciente en seguimiento, equivale lo mismo que una mastografía, es decir, no solamente ves el valor absoluto, sino ves el valor del antígeno en el transcurso del tiempo y si encuentras variaciones significativas, Ahí pues checa. tienes que hacer más cosas. Ujú. No, si tienes un paciente que tenía un antígeno el año previo de 3 y este año tiene 5, indiscutiblemente esta elevación de mayor de 0.75 nanogramos por mililitro por año, Pues ya algo pues está obviamente pasando. tiene que dar una alerta. Así es, y Exactamente. tienes que hacer algo al respecto. Querido doctor Miguel Ángel Álvarez, voy rapidísimo a una pausa, queridos amigos, y regresamos, no se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable platicando con el doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia acerca de pues el cáncer de próstata. Hoy es el Día Nacional, pues en realidad es todo el mes, ¿no? Es el mes de lucha contra el cáncer de próstata, querido doctor. Y aquí algo importante que comentábamos es, puedes iniciar tus estudios sin antecedentes y demás a los 40 años y ya como especialista te van a decir, vente el próximo o voy a investigar qué está pasando por acá. O en 5 años te veo si todo sigue igual. Pero por lo menos no es que me hice uno en la vida y ya no regreso. Eso es lo que preocupa. Tenemos un tema muy importante acerca de la salud de los hombres que no nos hemos dado cuenta. Uh-huh. La mayor parte de nuestros pacientes que se presentan en el Instituto Nacional de Cancerología han tenido uno o dos antígenos en el transcurso de su vida y en una edad promedio de los 65 años, lo cual es muy lamentable. Y teniendo en cuenta estas cifras que te hablaba al principio, de donde 40% de nuestros pacientes son metastásicos, No, donde las probabilidades de curación ya no existen, pues obviamente quisiéramos revertir todo esto. 30% de nuestros pacientes, es decir, un tercio de nuestros pacientes, sí, solamente ese grupo tan pequeño obtiene un tratamiento con intención curativa porque son los que se presentan con enfermedad localizada. temprana, Y sí. lo que nosotros Uh-huh. queremos es dar, pues, ese vuelco de empezar a detectar más enfermedad localizada y de empezar a dejar de detectar enfermedades avanzadas. Sí. Y creo que todas las instituciones públicas del país estamos en la misma situación.
Creo que tenemos que ser responsables y es un momento, te digo, estos consejos parecen del siglo pasado, pero señoras, lleven a su esposo, Sí, señoras, lleven a sus papás, o sea, pero creo que una vez que los lleven, ellos se tienen que dar cuenta del impacto. sí. Tú, y me gustaría como especialista, que obviamente pues hemos hablado en otras ocasiones de todo el tema del cáncer y demás, ¿no? Cirugía y bueno. Pero tú como especialista, ¿qué ves a los pacientes día a día con etapas tardías, desgraciadamente con diagnósticos que ya no es primario, ya no es in situ, ya no es focalizado como lo mencionas? ¿Qué te dicen? Decir, chin, me hubiera hecho mis estudios previos para que la gente, tal vez escuchando lo que la gente vive cuando ya tiene un diagnóstico de un cáncer avanzado, ¿qué dice? Para que hagan conciencia. Fíjate que creo que es bien importante tener esto, ¿no? A nosotros nos da mucha tristeza que el paciente llegue en ocasiones seccionado ya con imposibilidad de recuperación, de que Ay, recuperar sí. la movilidad de las extremidades o que llegan con un dolor tan importante que el paciente dice, ya no aguanto el dolor, necesito que me hagan algo porque el dolor no cede, porque llegan con una fractura patológica Ay, no, sí. Por o el cuando cáncer llegan o con sea, nosotros. en hueso. Ajá. Exactamente, o llegan con enfermedad tan avanzada que le dices, sabes que ya no tienes una opción de curativa y ahora estas inyecciones que te estamos aplicando son para el resto de tu vida y si bien nos va, un paciente en estas etapas, en el mejor de los casos, me va a vivir 5 años, pero en Ay, no. promedio muchos pacientes se presentan con expectativas de supervivencia más cortas. Sí. Entonces, creo que lo que nosotros queremos evitar es eso. El paciente con cáncer de próstata, aunque ya cada día tiene más alternativas, lo que nosotros queremos es ver lo que sucede en otras neoplasias como cáncer de mama. Creo que es el ejemplo más loable y Ujú. creo que es el ejemplo de los cuales los hombres no hemos aprendido. Actualmente las mujeres, tú las ves a los 40 años y ya están formadas haciéndose una mastografía, Sí. y cada año se están repitiendo, a los 25 años están haciéndose su papá Nicolau, y a los hombres nos llega esta tardía, o sea, Ya cuando te hay digo, no síntomas. solamente es cáncer, Sí. exactamente, Que aquí me voy a ya tener cuando que hay ir. síntomas es muy triste. Ese es el tema, que me voy a tener que ir, Doc, pero hablando de rapidísimo, porque nos estamos enfocando y me gusta para cambiar un poco el esquema a los diagnósticos oportunos, ¿no? La gente no va a hacerse, los hombres no van a hacerse el tacto rectal, traen un rollo, no sé, de macho, pero ridículo. Y perdón, tampoco no, hay mucho prejuicio. Tampoco a las mujeres nos encanta que nos estén revisando el cuello del útero, ¿no? Que nos hagan el papá Nicolau. No está lindo, pero lo tenemos que hacer por nuestra salud. Pero es algo súper importante. Doctor, gracias por acompañarnos. De verdad te agradezco muchísimo. Gracias. Ya nos vamos, caray. Es que aquí, ya, vamos a luchar por más tiempo, caray, ya después de 19 años. Por favor, hombres, váyanse a hacer su antígeno y su tacto rectal. Es por su familia, por usted, por su vida. Gracias, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.